En una fría noche de noviembre de 2019, el magnate inmobiliario Ricardo enfrentó la quiebra silenciosa de su propia alma en una de las calles más lujosas de la Ciudad de México. Durante casi 20 años, su vida había sido un laberinto de ambición, juntas directivas y una soledad tan vasta como su fortuna, un camino pavimentado de éxitos que lo había vaciado por dentro. Hasta que las palabras de una niña de 8 años, pronunciadas en una acera helada, lo rompieron todo. Aquella noche no se trataba de perder dinero o poder, se trataba de encontrar, de la forma más brutal e inesperada, un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que ya no se reconocía. La historia de Ricardo no es la de cómo se construye un imperio, sino la de cómo se deconstruye a un hombre para salvarlo de sí mismo, un proceso lento y doloroso, que comenzó con un gesto que él creía de poder, pero que se reveló como su mayor acto de debilidad. ¿Cómo es posible que un hombre que lo tiene todo se sienta tan profundamente miserable, y que una niña que no tiene nada posea la única llave capaz de abrir la prisión que él mismo construyó? Antes de contarte cómo una sola rosa, vendida por 50 pesos, se convirtió en la transacción más cara y transformadora de su vida. Déjame un comentario diciendo desde qué ciudad nos acompañas, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que desmanteló un mundo de apariencias para construir uno de significado. El conflicto principal de Ricardo no era la falta de recursos, sino el exceso de ellos, y la ceguera emocional que le provocaban. Esa noche, acababa de cerrar el negocio más importante de su carrera, un acuerdo que añadía varios ceros a su cuenta bancaria, y que fue celebrado con champán francés y aplausos ensayados en un exclusivo restaurante de Polanco. Sin embargo, al salir a la calle, envuelto en un abrigo de cachemira que costaba más que el alquiler anual de una familia promedio, el eco de las felicitaciones se disolvió en un silencio interior ensordecedor. Sus socios hablaban de yates y vacaciones en Dubái, pero Ricardo solo sentía un hastío profundo, una desconexión total con el mundo que había creado. Veía a las personas como activos o pasivos, a sus hijos como obligaciones financieras y a su exmujer como un error de cálculo del pasado. Su vida era una fortaleza de indiferencia, y él era su único y solitario prisionero. Fue en ese preciso instante de cinismo y vacío cuando la vio. Una figura diminuta, casi invisible entre el brillo de las boutiques de diseño y el ir y venir de los coches de alta gama. Era una niña, de no más de 8 años, con una trenza mal hecha y unos ojos demasiado serios para su edad. Sostenía un pequeño cubo de plástico con un puñado de rosas rojas, ya un poco marchitas por el frío de la noche. Se llamaba Sofía. Para Ricardo en ese primer momento, no era una niña, era una interrupción, una mancha en el paisaje perfecto de su éxito. Representaba todo lo que él había luchado por dejar atrás. La necesidad, la vulnerabilidad, la calle. Su primer instinto fue el de siempre, el que había perfeccionado durante décadas para lidiar con cualquier molestia. Resolverlo con dinero. Un gesto rápido, un billete arrojado con displicencia, y el problema desaparecería. Se acercó a ella con la arrogancia de quien se sabe dueño del mundo, sacando de su cartera un billete de 500 pesos, una cantidad que para él era insignificante, pero que esperaba fuera suficiente para comprar su retirada inmediata. No buscaba ayudar. Buscaba limpiar su campo de visión, eliminar esa pequeña nota discordante en la sinfonía de su victoria. Lo que sucedió a continuación desarmó por completo su guión interno, aquel que había funcionado infaliblemente durante años. Le extendió el billete con un movimiento casi mecánico, sin siquiera mirarla a los ojos, esperando que ella lo arrebatara con la gratitud desesperada que él asociaba con la pobreza. Pero la niña no lo hizo. En lugar de eso, Sofía levantó la vista, y sus ojos, claros y firmes, se encontraron con los suyos. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad, un instante en el que el ruido de la ciudad se desvaneció. Con una calma que era a la vez inocente y devastadora, ella negó con la cabeza. «Gracias, señor, pero no es limosna», dijo, y su voz, aunque suave, cortó el aire frío como un cuchillo. «Una rosa cuesta 50 pesos. Mi mamá dice que el trabajo nos da dignidad. Y yo necesito comprar sus medicinas para que no tosa tanto en la noche». Cada palabra fue un golpe directo al corazón blindado de Ricardo. No hubo súplica, no hubo victimismo.
Solo una declaración de principios, una lección de integridad impartida por una niña de 8 años en una acera de Polanco. Por primera vez en décadas, Ricardo se sintió genuinamente avergonzado, expuesto en su propia miseria moral. El billete de 500 pesos seguía suspendido en su mano, ahora convertido en un símbolo grotesco de su propia ceguera. Se sintió ridículo, un gigante torpe humillado por la dignidad de una niña. El mundo que había construido, un universo donde todo y todos tenían un precio, se desmoronó en ese instante. Las palabras de Sofía, "El trabajo nos da dignidad", resonaron en su cabeza, trayendo consigo el eco lejano de un padre que le había enseñado lo mismo, una lección que él había enterrado bajo capas de cinismo y éxito material. Miró a la niña, y por primera vez, la vio de verdad. Vio el cansancio en sus hombros pequeños, la determinación en su postura, la responsabilidad de un adulto en un cuerpo de niña. Vio una historia, un propósito, un dolor real, que su dinero no solo no podía aliviar, sino que había intentado insultar. La vergüenza dio paso a una extraña y olvidada curiosidad. ¿Quién era esa niña? ¿Qué clase de madre le había enseñado un principio tan inquebrantable en medio de una necesidad tan evidente? El acuerdo millonario que había cerrado una hora antes de repente le pareció irrelevante. Un juego de niños comparado con la transacción de humanidad que se estaba desarrollando frente a él. El impulso de huir, de subir a su coche con chofer, y dejar atrás esa incómoda situación, luchó contra una fuerza nueva que emergía desde lo más profundo de su ser. Era una mezcla de culpa y una incipiente empatía que creía muerta. Guardó lentamente el billete de 500 pesos en su cartera, sintiendo su peso como nunca antes. Luego, sacó un billete de 50. Entonces, quiero una rosa, dijo, y su propia voz le sonó extraña, despojada de su habitual tono de mando. Sofía asintió con seriedad, seleccionó la mejor rosa de su cubo y se la entregó. El intercambio fue solemne, una transacción justa que restauró un equilibrio que él ni siquiera sabía que había roto. Mientras sostenía la flor, sus dedos rozaron los de ella, pequeños y fríos. Ese simple contacto físico fue como una descarga eléctrica, un recordatorio de una conexión humana que había evitado durante años. Pero no se marchó. No podía. La historia no había terminado. Miró a su alrededor, a la noche oscura y a las calles cada vez más vacías, y una pregunta que no venía de su mente calculadora, sino de un lugar mucho más antiguo y olvidado, se formó en sus labios. Esa pregunta, y la decisión de quedarse, marcarían el verdadero inicio de su viaje de vuelta a casa. Un hogar que no estaba hecho de mármol y cristal, sino de algo que apenas recordaba cómo se sentía. La pregunta que se formuló Ricardo a sí mismo no fue un producto de la lógica empresarial, sino un susurro de un instinto que creía extinto. ¿Vives lejos de aquí?, le preguntó a Sofía, y las palabras parecieron flotar en el aire frío, cargadas con un peso que él mismo no comprendía. Su chofer, a unos metros de distancia, esperaba la señal para abrir la puerta del sedán de lujo, el portal de regreso a su mundo estéril de cifras y contratos. Podría haberse dado la vuelta, subido al coche y olvidado todo en cuestión de minutos, archivando el encuentro como una anécdota extraña. Pero no lo hizo. La rosa que sostenía en su mano, con sus pétalos ligeramente ajados, se sentía como un ancla que lo mantenía fijo en esa acera. Por primera vez en años, una decisión no estaba guiada por el beneficio, el ego o la conveniencia, sino por una curiosidad cruda y abrumadora. Sentía una necesidad visceral de entender el universo contenido en los ojos de aquella niña, un universo donde la dignidad valía más que 500 pesos. La lucha interna fue breve pero intensa. El viejo Ricardo, el depredador corporativo, le gritaba que era una locura, una pérdida de tiempo, una exposición innecesaria a un mundo que no le concernía, pero una nueva voz, más silenciosa y poderosa, le insistió en que ese era, quizás, el único negocio que realmente importaba en su vida. Sofía lo miró con una desconfianza, que era a la vez triste y comprensible. Los extraños, especialmente los hombres ricos en coches caros, no solían ofrecerse a acompañarla a casa por amabilidad. Su madre le había advertido 1000 veces sobre los peligros de la calle, sobre las intenciones ocultas detrás de gestos aparentemente generosos. Sin embargo, algo en la expresión de Ricardo había cambiado.
La arrogancia se había disuelto, reemplazada por una vulnerabilidad que ella, a pesar de su corta edad, supo reconocer. «Es para asegurarme de que llegas bien». «Es muy tarde», añadió él, su tono despojado de cualquier autoridad. Ella dudó un instante más, y luego asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. El viaje desde Polanco hasta Iztapalapa fue un descenso a través de las capas sociales de la Ciudad de México, un trayecto que para Ricardo fue más revelador que cualquier viaje de negocios a Tokio o Nueva York. Dentro del coche, el silencio era denso. El aroma del cuero nuevo se mezclaba con el tenue perfume de las rosas marchitas que Sofía llevaba en su cubo. Él la observaba por el rabillo del ojo, viendo cómo sus pequeños dedos trazaban líneas invisibles en la ventanilla empañada, mientras el paisaje de boutiques de lujo daba paso a edificios de oficinas, luego a zonas industriales, y finalmente, a un mar interminable de casas de coli, ladrillos sin revocar y calles débilmente iluminadas. Cada kilómetro recorrido era un paso más profundo en una realidad que había elegido ignorar durante toda su vida adulta. El coche, un vehículo diseñado para deslizarse por las avenidas del poder, parecía una nave espacial aterrizada en otro planeta al llegar a las estrechas calles del barrio de Sofía. El chofer maniobraba con dificultad, atrayendo miradas curiosas de los vecinos que aún estaban en la calle. Ricardo sintió una punzada de incomodidad, consciente de que su presencia allí era una disonancia, una intrusión de un mundo ajeno. Sofía le indicó que aparcara y bajó del coche con la naturalidad de quien pertenece a ese lugar. «Es por aquí», dijo en voz baja, guiándolo hacia la entrada de una vecindad, un laberinto de pasillos a cielo abierto donde la vida de docenas de familias se entrelazaba. El aire olía a comida frita, a ropa húmeda y a la vida misma. Las paredes desconchadas, los cables de luz colgando como enredaderas y el eco de una cumbia lejana, componían una sinfonía de supervivencia que contrastaba brutalmente con el silencio pulcro de su ático en las lomas. Siguió a la niña por un pasillo oscuro, subiendo una escalera de cemento desgastado, sintiendo el peso de cada uno de sus 50 años, y de una vida construida sobre la negación de lugares como este. Cada paso era un golpe a su armadura, cada detalle una prueba irrefutable de la burbuja en la que había vivido. Se sentía un impostor, un turista en el museo del dolor ajeno. La puerta que Sofía abrió con una llave que llevaba colgada al cuello chirrió, revelando una única habitación que hacía las veces de dormitorio, cocina y sala de estar. El espacio era minúsculo, apenas más grande que el cuarto de baño de invitados de Ricardo. El impacto fue visceral, un golpe seco en el estómago que le robó el aliento. En una esquina, una pequeña estufa de gas con 2 quemadores. Al lado, un fregadero con algunos platos limpios y apilados. En el centro, una mesa de plástico con 2 sillas. Y al fondo, ocupando la mayor parte del espacio, una cama individual donde una mujer delgada yacía cubierta por una manta raída. A pesar de la pobreza evidente, el lugar estaba impecablemente limpio. No había desorden, solo la austeridad impuesta por la necesidad. En la pared, un par de dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva aportaban un toque de color al gris predominante del cemento. El olor a humedad se mezclaba con el de un ungüento de eucalipto, un aroma que Ricardo asoció vagamente con los remedios caseros de su propia infancia, un recuerdo que había mantenido enterrado durante décadas. Se quedó paralizado en el umbral, incapaz de dar un paso más, abrumado por la cruda realidad que se desplegaba ante él. Todo su imperio, sus edificios, sus millones, parecían absurdos e inútiles frente a la dignidad contenida en aquella pequeña habitación. La mujer en la cama se incorporó con esfuerzo, y una tos seca y persistente sacudió su frágil cuerpo. Era Elena, la madre de Sofía. No tendría más de 35 años, pero la enfermedad y la preocupación habían grabado en su rostro la dureza de una vida mucho más larga. Sus ojos, grandes y cansados, se posaron en Ricardo con una mezcla de sorpresa y recelo. Sofía corrió a su lado, hablándole en susurros, explicando la presencia del extraño. Ricardo, por su parte, se sentía como un intruso profanando un espacio sagrado. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Su habitual repertorio de frases de poder y negociación era completamente inútil allí. ¿Qué podía decir? ¿Lamento su situación? ¿Permítame ayudarla? Cualquier cosa que dijera sonaría condescendiente,
un insulto a la fortaleza que emanaba de aquella mujer. Elena, a pesar de su debilidad, lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había súplica, sino una pregunta silenciosa. ¿Qué quiere usted aquí? Ricardo se dio cuenta de que, por primera vez, no tenía nada que ofrecer que tuviera un valor real. Su dinero, en ese momento, se sentía como un estorbo, un símbolo de la distancia insalvable que lo separaba de la auténtica experiencia humana que estaba presenciando. La vergüenza que había sentido en la acera se multiplicó por 1000, convirtiéndose en una humillación profunda y silenciosa. A través de las pocas frases que intercambiaron, Ricardo comenzó a comprender la magnitud de su lucha diaria. Elena había trabajado limpiando oficinas hasta que una bronquitis crónica, agravada por la humedad del apartamento y la falta de un tratamiento adecuado, la había dejado incapacitada. El diagnóstico del médico de la sanidad pública había sido vago, y la lista de espera para ver a un especialista, interminable. Su única fuente de ingresos era ahora el pequeño puñado de rosas que Sofía vendía cada tarde al salir de la escuela pública del barrio. Con ese dinero compraban la comida del día y cuando alcanzaba, el inhalador que aliviaba la tos de Elena durante la noche. Ricardo observó los detalles que componían su rutina de supervivencia. La pequeña despensa con apenas un paquete de arroz y unas latas. El calendario en la pared donde marcaban los días de pago de la renta, una fecha que se acercaba peligrosamente. El uniforme escolar de Sofía, limpio y planchado, colgado en un clavo en la pared. No había quejas, no había autocompasión, solo una rutina implacable de resistencia. La injusticia de la situación lo golpeó con una fuerza brutal. No era una injusticia abstracta de las noticias, sino una realidad tangible, con un nombre, un rostro y una tos, que resonaba en la pequeña habitación y en lo más profundo de su alma recién despertada. Cuando Ricardo finalmente se marchó, se sentía como si hubiera envejecido 10 años en un par de horas. Dejó sobre la mesa 2 billetes de 500 pesos, insistiendo en que era un adelanto por todas las rosas que le compraría en el futuro, una excusa torpe para no herir su orgullo. Elena y Sofía lo aceptaron en silencio, con una gratitud contenida que le pesó más que cualquier reproche. El viaje de vuelta a su ático fue un trayecto a través de un túnel oscuro de introspección. La ciudad, con sus luces y su ruido, le parecía ahora un decorado de cartón. La rosa que había comprado seguía en el asiento del copiloto, sus pétalos ahora completamente caídos, un símbolo perfecto de la belleza frágil que había presenciado. Al llegar a su apartamento, el lujo le pareció obsceno. El mármol frío, las obras de arte en las paredes, las vistas panorámicas de una ciudad que no conocía en absoluto, todo le gritaba su propia vacuidad. Se sirvió un whisky, pero el licor no le supo a nada. Se asomó al ventanal y miró las luces de Iztapalapa a lo lejos, un resplandor anónimo en la distancia. Pero ya no era anónimo. Ahora sabía que en una de esas luces, una madre tosía y una niña dormía, soñando quizás con un futuro donde las rosas fueran solo flores, y no la única esperanza de supervivencia. Esa noche, Ricardo no durmió. El colapso de su mundo no había sido financiero, sino existencial. La fortaleza que había construido a su alrededor se había derrumbado, y él estaba solo, de pie, entre las ruinas de su propia vida. La mañana siguiente encontró a Ricardo de pie frente al inmenso ventanal de su ático, con la misma ropa del día anterior y una copa de whisky intacta en la mano. El sol ascendía sobre la Ciudad de México, pero para él, el mundo seguía sumido en la oscuridad de aquella pequeña habitación en Iztapalapa. El silencio de su apartamento, normalmente un refugio de paz y control, ahora le resultaba opresivo, un eco de su propia soledad. Su rutina habitual, una llamada a su corredor de bolsa en Nueva York, una revisión de los informes de construcción, un desayuno servido por su personal, le parecía una farsa grotesca. El hombre que había sido apenas 24 horas antes, el depredador corporativo que celebraba una victoria financiera, estaba muerto o al menos, mortalmente herido. Una voz en su interior, la voz del pragmatismo y la supervivencia que lo había llevado a la cima, le gritaba que olvidara. Le ordenaba que enviara un cheque generoso a través de un mensajero, una donación anónima que calmaría su conciencia sin complicarle la vida. Era la solución lógica, eficiente y segura. Implicarse personalmente era un riesgo, una desviación del plan maestro de su vida, una puerta abierta,
a un mundo de complicaciones emocionales para el que no estaba preparado. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro serio de Sofía y oía la tos persistente de Elena. Se dio cuenta de que el dinero, su herramienta universal, era en este caso el camino del cobarde. No era una solución, sino un muro más alto para esconderse detrás. Y él, por primera vez, estaba desesperadamente cansado de esconderse. La decisión, cuando llegó, no fue un cálculo sino un impulso. Dejó la copa de whisky, caminó hacia su escritorio y tomó su teléfono personal, ignorando la cascada de notificaciones de sus negocios. No llamó a su asistente ni a su gestor de patrimonio. Buscó en sus contactos un número que no había marcado en años. El del doctor Armando Morales, uno de los neumólogos más reputados del país. Su relación con Morales era puramente transaccional. Ricardo había sido un importante donante en la construcción del nuevo ala del hospital donde el doctor era jefe de departamento. Ahora, iba a hacer un retiro de esa inversión, pero no de dinero, sino de humanidad. La conversación fue tensa y extraña. Ricardo, acostumbrado a dar órdenes, se encontró pidiendo un favor, su voz despojada de su habitual autoridad. Le explicó la situación de forma torpe, omitiendo detalles que lo hicieran parecer un filántropo de fin de semana. Y le pidió lo impensable, que lo acompañara a una visita a domicilio en Iztapalapa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Morales, un hombre de ciencia y de agenda milimetrada, estaba acostumbrado a que los ricos exigieran su atención en sus mansiones, no en los barrios más humildes de la ciudad. Ricardo insistió, ofreciendo pagarle el triple de su tarifa habitual, pero pronto se dio cuenta de que el dinero no era el argumento correcto. Armando, te lo pido como un favor personal, es importante. Para mí, dijo finalmente, y en esa admisión de vulnerabilidad, algo cambió. El doctor, movido más por la curiosidad ante la extraña transformación en la voz del magnate que por cualquier otra cosa, aceptó. El viaje de regreso a Iztapalapa, con el doctor Morales en el asiento del copiloto, fue aún más surrealista que el de la noche anterior. Ricardo conducía él mismo, habiendo dado el día libre a su chofer, en un intento por despojarse de otra capa de su antigua vida. El doctor Morales, un hombre de unos 60 años con una mirada tranquila y analítica, permanecía en silencio la mayor parte del trayecto, observando a Ricardo con un interés profesional que iba más allá de la medicina. No preguntó demasiados detalles, entendiendo que estaba presenciando un momento profundamente personal. Para Ricardo cada semáforo en rojo era una oportunidad para el arrepentimiento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba jugando a ser Dios? ¿Irrumpiendo en la vida de estas personas con su poder y sus contactos? ¿El miedo a que lo rechazaran, a que su ayuda fuera vista como una intrusión arrogante, le atenazaba el estómago? Se sentía como un adolescente yendo a su primera cita, torpe, inseguro y completamente fuera de su elemento. Intentó explicarle al doctor la situación de Elena y Sofía, pero sus palabras sonaban huecas, insuficientes para describir la dignidad que había presenciado en aquella habitación. Solo quiero que la veas, que me digas si hay algo que se pueda hacer, concluyó, su voz casi un susurro. Morales simplemente asintió, su calma actuando como un bálsamo para la ansiedad de Ricardo. Sabía que esta visita no era solo por una paciente, era por el hombre que estaba sentado a su lado. Al llegar a la vecindad, la escena se repitió, pero con una intensidad mayor. La luz del día hacía que la pobreza del lugar fuera más cruda, más ineludible. El Mercedes de Ricardo, ahora cubierto por una fina capa de polvo del camino, era una aberración aún más flagrante que en la oscuridad de la noche. Las miradas de los vecinos no eran solo de curiosidad, sino también de sospecha. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cobradores de deudas? ¿Agentes del gobierno? Ricardo sintió el peso de esos juicios y, por primera vez, entendió que eran merecidos. Su mundo y este eran dos universos que no debían tocarse, y él había forzado la colisión. Con el maletín del doctor en una mano, guió a Morales por el laberinto de pasillos, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se detuvo frente a la puerta de Elena, y dudó. Toda su confianza, forjada en cientos de salas de juntas, se había evaporado. Levantó la mano para llamar, pero se quedó paralizado. Fue el doctor Morales quien, con un gesto simple y humano, llamó suavemente a la puerta. El sonido resonó en el pasillo silencioso, un llamado que marcaría el punto de no retorno. Cuando la puerta se abrió y el rostro sorprendido y receloso de Elena apareció en el umbral,
Ricardo supo que este era el negocio más difícil y crucial de toda su vida. No había vuelta atrás. La tensión en el umbral de la puerta era casi palpable. Elena miró a Ricardo y luego al hombre que lo acompañaba, su expresión endureciéndose al ver el maletín médico. Su cuerpo se tensó, una barrera de orgullo y desconfianza erigiéndose instantáneamente. Para ella este gesto no solicitado era una afrenta, una declaración de que ella era incapaz, una víctima que necesitaba ser rescatada por un hombre rico. Ricardo vio el rechazo en sus ojos, y sintió un pánico helado. Su guión mental se desvaneció. Las palabras que había ensayado, frases sobre preocupación, sobre querer ayudar, sonaban condescendientes y vacías en su cabeza. Fue entonces cuando Sofía apareció detrás de su madre, mirando a Ricardo con sus ojos serios. Verla le dio a Ricardo el anclaje que necesitaba. Ignorando a Elena por un segundo, se agachó ligeramente para hablar con la niña. «Sofía, hola. Te dije que volvería», dijo con una voz suave que ni él mismo reconoció. Luego, se enderezó y miró a Elena directamente a los ojos. «Señora, discúlpeme por presentarme así. Este es mi amigo, el doctor Morales. Yo no pude dejar de pensar en su tos. No es caridad, es que soy un egoísta. No podía dormir tranquilo sin saber si había algo que pudiera hacer. Por favor, permítale que solo la revise. Si después de eso nos quiere echar, lo entenderemos». La honestidad brutal de su confesión, el admitir su propia necesidad por encima de la de ella, desarmó a Elena. El doctor Morales, por su parte, dio un paso al frente, y se dirigió a ella con un respeto exquisito. «Señora, mucho gusto. Si me lo permite, solo quisiera hacerle unas preguntas. Su hija es una niña muy fuerte, y se merece tener a su madre sana». La mención de Sofía fue el golpe de gracia. La muralla de Elena se resquebrajó, y con un suspiro de resignación y agotamiento, se hizo a un lado y los dejó pasar. Mientras el doctor Morales realizaba el examen en la intimidad de la pequeña habitación, Ricardo fue relegado al pasillo exterior. Elena había insistido en que esperara fuera, y él había aceptado sin protestar. Se sentía un extraño, un espectador en el drama que él mismo había provocado. Apoyado contra la pared desconchada, escuchaba los sonidos apagados que venían del interior. La voz tranquila y profesional del doctor haciendo preguntas. El sonido sibilante de la respiración de Elena, seguido de accesos de tos que sonaban como cristales rotos. Cada tos era una puñalada en su conciencia. Se dio cuenta de la obscenidad de su vida anterior, donde sus mayores problemas eran fluctuaciones en la bolsa o retrasos en la entrega de mármol italiano para su último proyecto. Aquí, en este pasillo que olía a humedad y a guiso de frijoles, la vida y la muerte eran cuestiones mucho más inmediatas y reales. Los minutos se alargaban, convirtiéndose en una eternidad. Los vecinos pasaban, lanzándole miradas curiosas, pero él apenas los notaba. Estaba completamente absorto en la escena que se desarrollaba al otro lado de la puerta, sintiendo una impotencia que nunca había experimentado. No podía negociar con la enfermedad, no podía intimidar a un virus ni comprar una cura instantánea. Su poder, por primera vez, era irrelevante. Solo podía esperar, y en esa espera, en esa rendición al proceso, comenzó a gestarse una nueva forma de fortaleza, basada no en el control, sino en la paciencia y la fe en la acción de otro. Finalmente, la puerta se abrió. El doctor Morales salió, su rostro serio pero sereno. Ricardo se incorporó de un salto, su corazón en un puño, preparándose para lo peor. El doctor lo llevó a un lado, lejos de la puerta, y le habló en voz baja. «No es una simple bronquitis», comenzó, y el estómago de Ricardo se encogió. «Es una neumonía bacteriana bastante avanzada, complicada por un asma no diagnosticado, y probablemente crónico. La humedad y las condiciones de vida aquí lo han exacerbado terriblemente». Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero el doctor continuó rápidamente, y sus siguientes palabras fueron el primer rayo de luz en un túnel muy oscuro. «Pero es tratable, Ricardo. Completamente tratable. Con el antibiótico correcto y un tratamiento de control para el asma, podemos revertir la infección y estabilizarla en cuestión de semanas. Necesitará un nebulizador, medicación constante durante un tiempo y francamente un lugar seco donde vivir. Pero la buena noticia es que no hay daño pulmonar permanente. Todavía. Un diagnóstico, un plan.
palabras concretas, científicas, que reemplazaban la vaga desesperación por una hoja de ruta clara. No era un milagro, era medicina. Pero para Ricardo, en ese momento se sintió como la revelación más profunda de su vida. La esperanza, una emoción que había creído perdida para siempre, inundó su ser con una fuerza abrumadora. Se giró para mirar la puerta cerrada de la habitación y por primera vez, no vio un símbolo de pobreza y desesperación, sino el punto de partida de una reconstrucción, tanto para Elena como para él mismo. La noticia del diagnóstico fue, para Ricardo, un arma de doble filo. Por un lado, la palabra tratable le proporcionó un alivio tan intenso que casi se dobló por la mitad allí mismo, en el pasillo de la vecindad. Por otro, le entregó un enemigo concreto contra el cual podía desplegar todo su arsenal de recursos, una inclinación que era a la vez su mayor fortaleza y su más peligrosa debilidad. Su mente, entrenada durante décadas para identificar un problema y aniquilarlo con una solución masiva y definitiva, se puso en marcha de inmediato. El principal catalizador de la enfermedad de Elena era el entorno, la humedad, el frío, la precariedad. La solución, por tanto, era obvia para él. Esa misma tarde, sin consultar a nadie, movilizó a su equipo. En menos de 3 horas, su asistente personal había localizado un apartamento impecable en una zona segura y de clase media, a solo 10 minutos de un hospital de prestigio. Era un lugar luminoso, con 2 dormitorios, calefacción central y una cocina moderna. Ricardo pagó un año de alquiler por adelantado, junto con un depósito de seguridad considerable. Se sentía poderoso, eficiente, un solucionador de problemas. Al día siguiente, regresó a Iztapalapa, no solo con las medicinas, sino con un juego de llaves en la mano, y la noticia de lo que él consideraba su generoso y brillante plan. Se lo presentó a Elena, no como una sugerencia, sino como un hecho consumado. La reacción fue un muro de silencio helado, seguido de un no, tan firme y cortante que lo dejó sin aire. Elena lo miró, no con gratitud, sino con una ofensa profunda. Para ella no era un rescate, era un destierro, un acto de poder que la despojaba de su comunidad, de sus raíces, y sobre todo de su autonomía. Ricardo se quedó allí, con las llaves en la mano, sintiéndose más estúpido e impotente que nunca. Acababa de aprender su primera y más dura lección. La ayuda que no respeta la dignidad del otro no es ayuda, es una forma de violencia. La frustración que sintió Ricardo tras el rechazo fue inmensa, un eco amargo de sus antiguas batallas corporativas donde un no era simplemente el punto de partida para una negociación más agresiva. Pero aquí no había nada que negociar. Se retiró de la vecindad sintiéndose humillado, confundido y por primera vez, genuinamente perdido. Su instinto le gritaba que abandonara, que dejara un sobre con dinero y desapareciera, volviendo a la predecible comodidad de su mundo donde los problemas se resolvían con transferencias bancarias. Pasó 2 días encerrado en su ático, rumiando su fracaso. Fue una llamada del doctor Morales lo que le impidió rendirse. Ricardo le contó lo sucedido, esperando quizás una validación de su frustración. En cambio, el doctor le ofreció una perspectiva que lo cambió todo. Ricardo le dijo con su calma habitual: usted no está adquiriendo una empresa en quiebra. Está intentando ganarse la confianza de una persona que ha sido golpeada por la vida, y que ha aprendido que la independencia es su única armadura. Deje de pensar en soluciones totales. Piense en el siguiente paso lógico y respetuoso. Usted fue invitado a ayudar con un problema médico. Empiece por ahí. Entregue las medicinas. El resto vendrá después, si es que tiene que venir. Esas palabras fueron como una llave que abrió una puerta en su mente. Comprendió que había estado actuando como un magnate, no como un ser humano. Su enfoque había sido transaccional, no relacional. Esa misma tarde, volvió a Iztapalapa. Esta vez, solo llevaba una bolsa de la farmacia con los medicamentos prescritos, y un pequeño calentador eléctrico que había comprado en el camino. No mencionó el apartamento. Simplemente dijo: Elena, aquí está lo que recetó el doctor para empezar el tratamiento, y pensé que esto podría ayudar con el frío por las noches. Su tono era diferente, despojado de arrogancia. Era una oferta, no una imposición. La aceptación de Elena fue cautelosa, pero fue una aceptación. Tomó la bolsa de medicamentos y asintió en silencio, cuando Ricardo enchufó el pequeño calentador en un rincón de la habitación.
No hubo grandes muestras de gratitud, pero tampoco el rechazo glacial de la vez anterior. Para Ricardo, esa pequeña concesión se sintió como cerrar el negocio más grande de su vida. Había encontrado el camino, un paso a la vez, con respeto y sin expectativas. A partir de ese día, estableció una nueva rutina. Cada tarde, después de sus reuniones, conducía hasta Iztapalapa. Sus visitas eran breves y con un propósito claro. Un día llevaba una olla de caldo de pollo caliente, con la excusa de que su cocinera siempre preparaba demasiado. Otro día aparecía con una manta de lana más gruesa, diciendo que la había encontrado en un armario y no la usaba. Compró libros de cuentos para Sofía, sentándose a leerle un capítulo mientras Elena descansaba. Nunca se refería a estos gestos como regalos. Eran sobras, cosas viejas, algo que me estorbaba. Mentiras piadosas que servían como un puente para proteger el orgullo de Elena. Lentamente, muy lentamente, las defensas de ella comenzaron a bajar. Empezó a preguntarle por su día, a ofrecerle una taza de café soluble. Ricardo, a su vez, aprendió a escuchar. Escuchaba historias de la infancia de Elena en un pueblo de Oaxaca, de sus sueños de haber sido costurera, de su miedo constante por el futuro de Sofía. En esas conversaciones, Ricardo no era el millonario. Era solo Ricardo, un hombre de 50 años que estaba aprendiendo, por primera vez, el simple y profundo arte de estar presente para otra persona. Cada visita era un ladrillo más en la construcción de una confianza que el dinero nunca podría haber comprado. Con la mejora gradual de la salud de Elena gracias a los antibióticos y al tratamiento para el asma, la dinámica en la pequeña habitación cambió. La tos seca y persistente fue reemplazada por periodos más largos de calma, y con ello el ambiente se relajó. Ricardo ya no era solo el proveedor de medicinas y caldo, se convirtió en un aliado en las batallas cotidianas. Descubrió la maraña burocrática en la que Elena estaba atrapada. Llevaba meses intentando tramitar una pensión por incapacidad, pero se había perdido en un laberinto de formularios incomprensibles, citas canceladas y funcionarios indiferentes. Ricardo, el hombre que tenía a un ejército de abogados para resolver sus disputas contractuales, decidió enfrentarse a este nuevo adversario. Pasó tardes enteras al teléfono, en espera, siendo transferido de una extensión a otra, sintiendo en carne propia la impotencia que millones de personas experimentaban a diario. Contrató a uno de sus abogados junior, no para que resolviera el caso, sino para que lo guiara a él, a Ricardo, a través del proceso. Quería entenderlo, quería vivirlo. Se sentó con Elena en la pequeña mesa de plástico, rellenando formularios línea por línea, reuniendo documentos, haciendo fotocopias en la papelería de la esquina. Esta lucha compartida contra un enemigo impersonal y frustrante, los unió de una manera que ninguna conversación amable podría haberlo hecho. Elena vio su tenacidad y su compromiso, y Ricardo sintió un profundo respeto por la resiliencia que ella había demostrado durante tanto tiempo, sola y sin recursos. Estaba aprendiendo que el verdadero apoyo no consistía en eliminar los obstáculos, sino en caminar junto a alguien mientras los enfrenta. Justo cuando una sensación de estabilidad comenzaba a asentarse, la vida les lanzó otro golpe. Una mañana, un aviso oficial fue pegado en la puerta de entrada de la vecindad. El propietario había vendido el terreno a una constructora, y todos los inquilinos tenían un plazo de 30 días para desalojar el inmueble. La noticia cayó como una bomba, devastando la frágil paz que habían construido. El pánico se apoderó de Elena. La idea de buscar otro lugar en su estado, con sus recursos limitados y ahora con una fecha límite inminente, era abrumadora. La vieja tos nerviosa amenazó con volver. La primera reacción de Ricardo fue la de siempre, la solución rápida. El apartamento que había alquilado seguía vacío, esperándolos. Era la respuesta lógica, la salida de emergencia perfecta. Pero el recuerdo de su primer fracaso lo detuvo en seco. Sabía que imponer esa solución ahora, en un momento de vulnerabilidad extrema, sería aún más destructivo para la dignidad de Elena. Había aprendido la lección. Esa tarde, se sentó con ella, no con llaves en la mano, sino con un cuaderno y un bolígrafo. Elena, dijo, mirándola a los ojos, tenemos un problema. Y vamos a resolverlo juntos. El uso de la palabra nosotros fue deliberado y poderoso. Por primera vez, no le estaba presentando una solución sino una invitación a colaborar. Pasaron horas hablando, explorando opciones, haciendo listas de pros y contras.
Él escuchó sus miedos. El miedo a la deuda, a la dependencia, a un futuro incierto, si él decidía desaparecer de sus vidas. Ricardo comprendió que no podía simplemente darles un techo, tenía que darles un cimiento. Fue durante esa conversación, escuchando los miedos y los sueños de Elena, que una idea comenzó a formarse en la mente de Ricardo. Una idea que fusionaba su visión para los negocios con su recién descubierta humanidad. No se trataba de caridad, sino de inversión, una inversión en la dignidad. Al día siguiente, regresó con una propuesta completamente diferente. En su cartera de propiedades inmobiliarias, tenía un pequeño local comercial que llevaba meses vacío en un barrio obrero, pero decente. Era una antigua floristería. Su plan era audaz, proponía renovar el local por completo. La parte trasera se convertiría en un pequeño pero acogedor apartamento de 2 habitaciones, seco y bien ventilado, perfecto para ella y Sofía. La parte delantera se restauraría como una floristería moderna y funcional. Le presentó el plan a Elena no como un regalo, sino como una sociedad. Él cubriría todos los costes de la renovación y el stock inicial de flores. Ella, una vez recuperada, se convertiría en la gerente y dueña del negocio. Y cuando la tienda comenzara a generar beneficios, podría empezar a pagarle un alquiler simbólico, y eventualmente, si ella lo deseaba, comprar la propiedad a un precio justo y sin intereses. No le estaba dando un pescado, le estaba ofreciendo construir juntos una caña de pescar, un barco y un muelle. Le estaba ofreciendo no solo una casa sino un futuro donde ella sería la protagonista, la dueña de su propio destino, utilizando las mismas flores que habían sido su símbolo de supervivencia, como la base de su nueva independencia. Elena escuchó la propuesta en un silencio absoluto, sus ojos fijos en los de Ricardo, buscando cualquier rastro de lástima o condescendencia. No encontró ninguno. Vio a un hombre que le estaba ofreciendo una oportunidad de negocio, un trato entre iguales. La idea era vertiginosa, aterradora y, al mismo tiempo, la cosa más esperanzadora que había oído en su vida. Le pidió un día para pensarlo. Esa noche, apenas durmió. Se imaginó a sí misma detrás de un mostrador, rodeada de flores frescas, atendiendo a clientes, entregando a Sofía una vida estable construida con su propio esfuerzo. El miedo luchaba contra la esperanza, pero la imagen de la dignidad que le ofrecía ese plan era demasiado poderosa. Al día siguiente, cuando Ricardo llegó, Elena lo esperaba de pie, con una nueva determinación en su mirada. «Acepto», dijo, su voz firme. «Pero con condiciones. Quiero participar en cada decisión de la renovación, desde el color de las paredes hasta el último azulejo del baño. Y quiero que redactemos un contrato formal, con todas las cláusulas. Esto es un negocio, no un favor». Ricardo sintió una oleada de alegría y un respeto tan profundo que lo dejó sin palabras. Era el sí más importante que había escuchado en su vida. No había ganado una negociación, había sido aceptado como un socio. La semana siguiente se transformaron en un torbellino de actividad constructiva. Ricardo, Elena y Sofía se convirtieron en un equipo. Pasaban las tardes revisando planos con los arquitectos, visitando tiendas de materiales, eligiendo paletas de colores. Sofía dibujaba con entusiasmo cómo quería que fuera su habitación. Ricardo, el magnate acostumbrado a supervisar proyectos de cientos de millones de dólares desde una oficina de cristal, ahora se encontraba cubierto de polvo de yeso, discutiendo sobre la mejor ubicación para un enchufe y riendo con los albañiles. Estaba construyendo algo tangible, algo real. Y en el proceso de levantar las paredes de esa pequeña tienda, estaba demoliendo los últimos muros que quedaban alrededor de su propio corazón. El mes previo a la fecha límite de desalojo se convirtió en una carrera contra el tiempo, pero una carrera impregnada de un propósito y una camaradería que Ricardo nunca había conocido. Los días comenzaban antes del amanecer, y terminaban bien entrada la noche, bajo la luz cruda de bombillas de trabajo. Ricardo, el hombre que una vez dirigió reuniones de consejo desde un sillón de cuero italiano, ahora se encontraba de rodillas, aprendiendo a instalar un suelo laminado junto a un contratista que le explicaba pacientemente los secretos del oficio. Descubrió la satisfacción simple y profunda del trabajo físico, el dolor en músculos que no sabía que tenía, y la alegría de ver cómo un espacio vacío y polvoriento se transformaba, día a día, en un hogar y un negocio.
Elena, cuya salud mejoraba visiblemente en un ambiente libre de humedad y lleno de esperanza, se convirtió en la directora de proyecto de facto. Con una energía renovada, supervisaba cada detalle con un ojo crítico y un gusto impecable. Elegía los colores de la pintura, negociaba con los proveedores de flores y diseñaba la distribución del mostrador. Sofía, por su parte, se convirtió en la mascota de la obra, repartiendo botellas de agua a los trabajadores y pintando un mural de flores gigantes en una de las paredes de su futuro cuarto. No estaban simplemente construyendo una tienda, estaban tejiendo los hilos de una nueva vida, un tapiz hecho de sudor, risas, y la promesa compartida de un futuro que, por primera vez, no dependía de la suerte o la caridad, sino de sus propias manos. Justo una semana antes de la inauguración, cuando el olor a pintura fresca comenzaba a mezclarse con el perfume de las primeras flores de prueba, el pasado de Ricardo irrumpió en su nuevo mundo de la forma más abrupta posible. Javier, su antiguo socio, apareció sin previo aviso en la puerta de la floristería. Vestido con un traje a medida que parecía gritar su desprecio por el entorno, observó la escena con una mezcla de incredulidad y burla. Sus ojos recorrieron el local, deteniéndose en Ricardo, que llevaba unos vaqueros manchados de masilla y una camiseta vieja. La sonrisa condescendiente de Javier lo decía todo. Se acercó a Ricardo, bajando la voz en un falso tono de confidencia. ¿Pero qué es esto, Ricardo? Tu nuevo proyecto filantrópico, una crisis de la mediana edad. He oído los rumores en el club, que te habías vuelto loco, que estabas malgastando tu tiempo y tu dinero en esto. Hizo un gesto despectivo hacia el interior de la tienda, hacia Elena, que en ese momento estaba arreglando un jarrón con lirios. Para Javier, ella era invisible, una pieza de atrezo en el inexplicable drama de Ricardo. Su presencia era un veneno, una encarnación de todo el cinismo y la superficialidad que Ricardo había luchado por dejar atrás. Era la prueba final. El eco de su antiguo yo que volvía para preguntarle si realmente había cambiado o si todo era solo un costoso capricho. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El viejo Ricardo habría reaccionado de dos maneras, o bien con una furia explosiva, defendiendo su ego herido, o bien con una justificación fría y empresarial, intentando enmarcar el proyecto como una inversión inteligente para lavar su imagen. Pero el hombre que se encontraba frente a Javier ya no era esa persona. Sintió una calma profunda y lúcida extenderse por su interior. No había rabia, ni vergüenza, ni necesidad de justificarse. Miró a Javier, no como a un enemigo, sino casi con lástima, viendo en él el reflejo de la prisión de la que acababa de escapar. Se enderezó lentamente, se limpió el polvo de las manos en los vaqueros, y con una serenidad que desarmó por completo a su antiguo socio, se interpuso ligeramente entre Javier y Elena, un gesto protector que no era de posesión, sino de respeto. Javier, dijo, su voz desprovista de la dureza de antaño, te presento a mi socia, Elena Flores, estamos a punto de inaugurar nuestro negocio. El énfasis en las palabras socia y nuestro fue sutil pero inconfundible. No estaba pidiendo aprobación, estaba estableciendo una realidad. No había defensa, solo una declaración de hechos. Javier se quedó sin palabras, su guión de burla se desmoronó, ante una dignidad que no podía procesar. Ricardo simplemente le sonrió, una sonrisa genuina y libre, y luego se dio la vuelta, volviendo a su trabajo, dejando a Javier solo en medio de un mundo que ya no era el suyo y que nunca podría entender. La intervención de Elena fue silenciosa, pero tuvo el impacto de un trueno. Mientras Javier seguía paralizado, procesando la respuesta de Ricardo, ella dejó los lirios sobre el mostrador, se secó las manos en su delantal y caminó hacia él. No había miedo en su mirada, ni rastro de la mujer frágil y enferma que Ricardo había conocido meses atrás. Había una fuerza tranquila, la autoridad de quien se sabe dueña de su espacio. No le dirigió la palabra a Javier. Simplemente tomó una de las tarjetas de visita recién impresas que descansaban sobre el mostrador y se la ofreció. En la tarjeta, con una tipografía elegante, se leía, Las rosas de Sofía, arreglos florales para toda ocasión. Elena Flores, propietaria. El gesto fue de una elocuencia demoledora. No era una víctima que necesitaba ser defendida, era una empresaria presentando su negocio. Javier tomó la tarjeta como si quemara. La miró y luego levantó la vista hacia Elena, viéndola de verdad por primera vez. Vio a una igual.
La humillación se reflejó en su rostro, no porque ella lo hubiera insultado, sino porque su propia ceguera había quedado expuesta de la forma más contundente. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, sus caros zapatos de cuero resonando en el suelo de cemento pulido. Su salida no fue una retirada, fue una expulsión. Y en el silencio que dejó atrás, Ricardo y Elena intercambiaron una mirada. No necesitaron palabras. En esa mirada se selló su sociedad, su victoria y el nacimiento de una nueva era para ambos. El día de la inauguración de Las Rosas de Sofía fue un testimonio vibrante de la comunidad que habían construido. No fue un evento de gala con champán y canapés, sino una fiesta de barrio, genuina y llena de vida. Desde primera hora de la mañana, un flujo constante de vecinos, los mismos que habían observado la construcción con curiosidad, entraron a la tienda para desearle suerte y comprar una flor, un pequeño ramo, cualquier cosa, para mostrar su apoyo. El local, bañado por la luz de la mañana, era un estallido de color y fragancia. Elena, con un vestido sencillo pero elegante, y una sonrisa que no abandonó su rostro en todo el día, se movía detrás del mostrador con la destreza de una veterana, atendiendo a los clientes, haciendo arreglos, explicando las propiedades de cada flor. Sofía, vestida con su mejor ropa, era la embajadora oficial, entregando una rosa de cortesía a cada niño que entraba. Ricardo se mantuvo en un segundo plano, reponiendo el agua de los cubos, barriendo pétalos caídos, y observándolo todo con una emoción que le oprimía el pecho. Vio a los hijos de la vecina que siempre le había mirado con recelo comprarle un ramo a su madre. Vio al dueño de la ferretería de la esquina encargar un centro de mesa para su restaurante. No eran solo transacciones comerciales, eran actos de conexión, hilos invisibles que tejían la tienda en el corazón del barrio. Era la prueba tangible de que su proyecto no solo había dado un hogar a una familia, sino que había creado un nuevo punto de encuentro y de belleza para todos. A media tarde, un coche que Ricardo reconoció al instante se detuvo frente a la tienda. De él bajaron sus dos hijos, a los que no veía desde hacía meses. Se acercaron con una timidez inusual en ellos, observando el bullicio de la tienda con una expresión de asombro. Habían oído historias, fragmentos de conversaciones de terceros sobre la nueva vida de su padre. Pero la realidad era mucho más poderosa que cualquier rumor. Vieron a su padre no con el traje de poder que siempre asociaban con él, sino con un delantal de trabajo, sonriendo mientras ayudaba a una anciana a elegir unas margaritas. Se acercaron a él, y el silencio entre ellos no fue tenso, sino expectante. Su hijo mayor, un hombre de negocios que seguía sus pasos, fue el primero en hablar. «Papá, esto es increíble», dijo, y la sinceridad en su voz fue abrumadora. Ricardo no hizo un gran discurso. Simplemente los abrazó, un abrazo largo y profundo que reparó años de distancia en un solo instante. Luego, los guió hacia el mostrador, y los presentó a Elena y a Sofía. Y entonces hizo algo profundamente simbólico. Sacó su cartera, la misma que había usado aquella noche en Polanco, y compró el ramo más grande y caro de la tienda. Se lo entregó a su hija, diciéndole: «Para tu madre, dile que es de mi parte». La transacción fue pública y solemne. El dinero, que una vez fue un arma de separación, se había convertido en un puente, un gesto de paz, y un reconocimiento del valor del trabajo que había hecho posible ese milagro. Al caer la noche, las últimas luces de la celebración se apagaron. Los vecinos se habían ido, y la tienda, ahora en una calma serena, olía a flores y a éxito. Elena cerró la caja registradora y contó las ganancias del día. No era una fortuna según los estándares de Ricardo, pero para ella, cada billete y cada moneda representaban independencia, seguridad y, sobre todo, dignidad. Se sentaron los tres juntos en los escalones de la entrada, Sofía ya medio dormida apoyada en el hombro de Ricardo, observando las luces del barrio. No hablaron mucho. No era necesario. El cansancio en sus cuerpos era el dulce agotamiento de la victoria. Ricardo miró el rostro tranquilo de Elena, iluminado por la luz de un farol, y luego a Sofía, que respiraba suavemente. Recordó la primera noche, la figura diminuta y temblorosa en la acera de Polanco, la rosa marchita que le había vendido. Todo su imperio, todos sus rascacielos y sus cuentas bancarias, palidecían en comparación con la solidez de lo que habían construido allí. No era solo una floristería. Era un santuario,
un testimonio de que la verdadera construcción no se hace con acero y hormigón, sino con empatía, respeto y la valiente decisión de ver al otro no como un problema a resolver, sino como un socio en el viaje de la vida. El clímax no había sido un estallido, sino un amanecer tranquilo, el primer día del resto de sus nuevas vidas. Los meses que siguieron a la inauguración no fueron un epílogo feliz, sino el comienzo de un trabajo diferente, más silencioso y profundo. La vida de Ricardo se reestructuró en torno a un nuevo centro de gravedad. Su ático en las lomas, antes un símbolo de su éxito, se convirtió en poco más que un dormitorio. La mayor parte de sus días comenzaban mucho antes de que los mercados bursátiles abrieran, con el sonido de la persiana metálica de las rosas de Sofía subiendo. Aprendió el ritmo del barrio, el saludo al panadero que abría al mismo tiempo, el olor del café de olla que Elena preparaba cada mañana, la charla con los proveedores que traían las flores frescas desde Xochimilco. Descubrió una paz que ninguna transacción millonaria le había dado jamás en el acto simple de descargar cajas de claveles, o en la concentración necesaria para aprender a hacer un ramo decente bajo la tutela paciente de Elena. Ya no medía sus días por el aumento de su patrimonio, sino por el número de sonrisas que veía en los rostros de los clientes, por la risa despreocupada de Sofía al volver del colegio, por la tranquilidad en los ojos de Elena. El hombre que había gobernado un imperio desde la distancia, ahora encontraba un propósito inmenso en el gobierno de un pequeño universo de 20 metros cuadrados, un reino de tierra, agua y pétalos, que, a diferencia de sus edificios de hormigón, estaba vivo y respiraba. El cambio en Ricardo no pasó desapercibido en el mundo que había dejado atrás. Sus socios y competidores, al principio lo atribuyeron a un colapso nervioso, a una excentricidad de millonario. Pero cuando Ricardo comenzó a desmantelar metódicamente las divisiones más depredadoras de su conglomerado, vendiendo empresas conocidas por sus prácticas laborales agresivas y sus inversiones especulativas, comprendieron que la transformación era real y sistémica. Con los fondos de esas ventas, no compró más yates ni arte contemporáneo. Creó una fundación, pero una radicalmente distinta a las que conocía. No tenía un edificio de oficinas ostentoso ni organizaba galas benéficas. Su modelo se basaba en la lección que había aprendido de la manera más dura. La ayuda despersonalizada es una forma de arrogancia. La fundación operaba con un principio innegociable. Cada caso de ayuda requería un mentor, una persona que se implicara directamente, que escuchara, que acompañara. No se trataba de dar dinero, sino de invertir tiempo, conocimiento y, sobre todo, empatía. Ricardo mismo era el primer mentor, utilizando su experiencia, no para maximizar beneficios, sino para guiar a pequeños emprendedores de barrios humildes. Había redefinido la palabra inversión, pasando de una métrica financiera a una humana. Su verdadero legado ya no serían los rascacielos que arañaban el cielo, sino las vidas que ayudaba a reconstruir desde los cimientos. La reconstrucción más delicada y significativa fue la de su propia familia. La relación con sus hijos, antes una fría transacción de llamadas programadas y transferencias bancarias, comenzó a descongelarse lentamente. El punto de inflexión no fue una gran conversación dramática, sino una invitación de Ricardo a almorzar un domingo. No en un restaurante de lujo, sino en el pequeño y acogedor apartamento detrás de la floristería. La comida la preparó Elena. Ese día, por primera vez, sus hijos no vieron al magnate, sino a su padre. Lo vieron reír con Sofía, lo escucharon hablar con Elena de igual a igual sobre los desafíos del negocio, lo observaron servir la comida con una humildad que nunca le habían conocido. La barrera invisible que el dinero había levantado entre ellos durante décadas comenzó a desmoronarse. Las conversaciones cambiaron, ya no hablaban de cifras y contratos. Su hijo, que estaba siguiendo sus pasos en el mundo de los negocios, empezó a llamarle para pedirle consejos sobre dilemas éticos, no sobre estrategias de adquisición. Su hija, que siempre lo había mantenido a distancia, comenzó a visitarlo en la tienda, a veces simplemente para tomar un café y hablar de su vida. Estaban redescubriendo al hombre detrás del mito, y Ricardo, a su vez, estaba aprendiendo a ser el padre que nunca había sabido ser, uno cuya presencia valía infinitamente más que sus regalos. Para Elena y Sofía, la transformación fue como pasar de un invierno perpetuo a una primavera sin fin. Elena, liberada del peso aplastante de la supervivencia diaria y con su salud completamente restaurada, floreció de una manera que ni ella misma creía posible. Las rosas de Sofía se convirtió en su lienzo.
Descubrió un talento innato para los arreglos florales, y su creatividad atrajo a clientes de otros barrios, que venían buscando sus diseños únicos y la calidez de su trato. Se convirtió en una figura respetada en la comunidad, una empresaria que ofrecía trabajo a otras mujeres del barrio durante las temporadas altas como el Día de la Madre. Ya no era la mujer enferma y asustada de la habitación húmeda. Era la dueña de su destino, una mujer cuya dignidad no solo se había restaurado, sino que ahora era la fuente de su prosperidad. Para Sofía, el cambio fue aún más fundamental. El peso de la responsabilidad adulta se desvaneció de sus pequeños hombros. Por primera vez en su vida pudo ser simplemente una niña. Se unió al equipo de fútbol de su colegio, sus tardes se llenaron de deberes, juegos y amigos en lugar de cubos de rosas y aceras frías. La seriedad de sus ojos fue reemplazada por un brillo de curiosidad y alegría. La tienda que llevaba su nombre ya no era un recordatorio de su lucha, sino un símbolo del futuro brillante y lleno de posibilidades que su madre y Ricardo habían construido para ella. Con el tiempo, la presencia de Ricardo en el barrio dejó de ser una novedad. El Mercedes fue reemplazado por un coche más modesto, y su figura, antes rígida y distante, se convirtió en una parte familiar del paisaje cotidiano. Los vecinos ya no lo veían como el millonario excéntrico, sino simplemente como Ricardo, el socio de Elena, el señor de las rosas. Lo saludaban por la mañana, le pedían consejos sobre cómo cuidar sus plantas, lo invitaban a las fiestas de la calle. Se integró de una manera genuina y sin pretensiones. Aprendió los nombres de los hijos de sus vecinos, las preocupaciones del dueño de la tienda de abarrotes, las historias del anciano que se sentaba en el banco del parque. Este nuevo ecosistema social lo nutrió de una manera que su exclusivo club de campo nunca podría haberlo hecho. Descubrió que la verdadera red de contactos no era la que se construía en cócteles de negocios para obtener beneficios, sino la que se tejía día a día con pequeños actos de amabilidad y reconocimiento mutuo. Había llegado a Iztapalapa como un extraño, un invasor de otro mundo, y sin darse cuenta había encontrado el único lugar al que podía llamar hogar, una comunidad que no lo valoraba por lo que tenía, sino por quien se había convertido. Un par de años después de aquella noche de noviembre, Ricardo se encontró caminando por la misma calle de Polanco donde todo había comenzado. Iba a una reunión con su hijo, que había decidido reorientar su propia empresa hacia un modelo más ético y sostenible. Al pasar frente al exclusivo restaurante se detuvo. Miró la acera, el punto exacto donde la pequeña figura de Sofía había desafiado su universo. El recuerdo era tan vívido que casi pudo sentir el frío de aquella noche y el peso de la rosa marchita en su mano. No sintió nostalgia ni arrepentimiento. Sintió una gratitud inmensa y abrumadora. Se dio cuenta de que en esa acera no había perdido el control, sino que se le había ofrecido una salida de la prisión dorada que él mismo había construido. No había sido un acto de caridad, sino un rescate. El hombre que había llegado esa noche, vacío y desconectado, había muerto, y en su lugar había nacido alguien capaz de encontrar más valor en una sola rosa vendida por 50 pesos, que en un acuerdo de 100 millones de dólares. Aquella noche, el hombre que lo tenía todo aprendió de la niña que no tenía nada, que la verdadera riqueza no se mide en el saldo de una cuenta bancaria, sino en la capacidad de un alma para volver a sentir. Y esa, se dio cuenta, era la única transacción que realmente importaba. La historia de Ricardo, Elena y Sofía no terminó con la apertura de una tienda. Ese fue solo el comienzo de su verdadero legado. Las Rosas de Sofía se convirtió en mucho más que un negocio próspero. Se transformó en el corazón latente del barrio, un lugar donde el aroma de las flores se mezclaba con el de las segundas oportunidades. Inspirada por su propia trayectoria, Elena comenzó a ofrecer pequeños talleres gratuitos para otras mujeres de la comunidad que querían aprender el oficio de la floristería, compartiendo no solo técnicas, sino también su historia de resiliencia. La tienda se convirtió en un microcentro de empoderamiento, un testimonio viviente de que la dignidad, cuando se le da una oportunidad, puede florecer en los lugares más inesperados. El legado de aquel encuentro en una acera de Polanco no fue un edificio con el nombre de Ricardo, sino una red invisible de apoyo y esperanza que crecía, pétalo a pétalo, desde un pequeño local en un barrio obrero. Era la prueba de que un solo acto de conexión genuina puede tener un efecto dominó, regando un jardín mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. ¿Y Ricardo qué fue de él?
El hombre que una vez midió su valor en metros cuadrados y cifras de 7 ceros encontró una nueva forma de contabilidad. Su fundación operaba bajo un principio radical: el capital más valioso no era el financiero sino el humano. Cambió las frías salas de juntas por el calor de un taller de carpintería donde mentorizaba a un joven que había salido de un centro de menores, o por la cocina de un pequeño restaurante al que ayudaba a una madre soltera a conseguir sus primeros permisos. Descubrió que su mayor activo no era su fortuna, sino su capacidad para escuchar, para compartir los fracasos de su propio pasado, y para ver el potencial donde otros solo veían riesgo. El pasado doloroso, la soledad de su ático y el vacío de sus éxitos, se habían transmutado en la materia prima de su propósito. Ya no construía edificios que bloqueaban el sol, ahora ayudaba a construir vidas que irradiaban luz propia. Su legado no sería recordado en las páginas de las revistas de negocios, sino en las historias silenciosas de aquellos a quienes les había devuelto la herramienta más poderosa de todas: la fe en sí mismos. Quizás el legado más silencioso y profundo fue el que sembró en su propia familia. La cadena de distancia emocional, forjada a lo largo de generaciones de hombres que confundían proveer con amar, se rompió. Su hijo, inspirado por el cambio radical de su padre, no solo transformó su empresa, sino que comenzó a dedicar una tarde a la semana a ser voluntario en un comedor social, descubriendo una satisfacción que ninguna adquisición corporativa le había dado. Su hija, que siempre había visto a su padre como un cajero automático con el que mantenía una relación tensa, encontró a un confidente. Sus conversaciones ya no giraban en torno a fideicomisos o herencias, sino a miedos, sueños y consejos de vida. Ricardo aprendió que la paternidad no era un rol que se ejercía desde la distancia, sino una presencia que se cultivaba en el día a día. Al reconstruirse a sí mismo, les dio a sus hijos el mayor regalo que jamás podría haberles comprado: el permiso para definir el éxito en sus propios términos, y la prueba de que nunca es tarde para encontrar el camino de vuelta a casa, al corazón de los que amas. Al final, esta no es la historia de un millonario que salvó a una niña pobre. Es la historia de cómo la dignidad inquebrantable de una niña y su madre rescataron a un hombre de la peor de las pobrezas: la del alma. Nos enseña que la ayuda verdadera no es un acto de poder, sino un acto de humildad. Que la empatía no es sentir lástima desde arriba, sino caminar al lado de alguien, al mismo nivel. Ricardo aprendió que el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar, que puede pagar un tratamiento, pero no puede curar la soledad, que puede abrir puertas, pero no puede forjar conexiones. La lección principal que resuena desde aquella noche fría es tan simple como una rosa y tan poderosa como un corazón que vuelve a latir. La verdadera riqueza no se acumula en cuentas bancarias, sino en la capacidad de un alma para volver a sentir, para conectar, y para entender que el gesto más valioso que podemos ofrecer a otro ser humano no es lo que tenemos, sino quiénes somos. La historia de Ricardo, Elena y Sofía nos recuerda que todos, en algún momento, nos encontramos en una encrucijada donde podemos elegir entre la indiferencia y la conexión. Nos demuestra que el cambio más profundo a menudo comienza con el gesto más pequeño: una pregunta, una flor, la decisión de ver realmente a la persona que tenemos delante. Si crees que cada pequeña conexión tiene el poder de cambiar un destino, y que ninguna lucha debe ser invisible, comparte esta historia. Suscríbete para seguir descubriendo relatos reales de personas que, como Ricardo y Elena, nos enseñan que la mayor de las reconstrucciones siempre empieza desde dentro. Gracias por escuchar.